Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ya con este tema que es ya, digamos, como un tema de cierre de la asignatura, ¿eh? Hemos visto diferentes ámbitos de estudio, ¿no? Diferentes variables que controlan la conducta motivada. Lo que vamos a ver hoy es eh, qué tipo de medidas se han empleado para eh, medir la motivación, valga la redundancia, ¿no? Y en qué ámbitos de aplicación pueden concretarse los resultados de estos estudios, ¿sí? Sobre la motivación. Vamos a ver entonces medidas de la motivación, medidas conductuales, fisiológicas o más de estados subjetivos, sentimientos a través de, por ejemplo, pues los informes, lo que uno puede decir de sí mismo. Y respecto a los ámbitos de aplicación, vamos a ver tres ámbitos principales a través de la aplicación de la psicología de la motivación a la actividad deportiva. Uy, me cachis. Sí. A través de la aplicación de la psicología de la motivación a la actividad física, al deporte, claramente al tema de las adicciones, porque las adicciones podríamos decir que es un ejemplo de la psicopatología de la motivación, ¿no? Como los sistemas de la motivación de alguna manera pueden verse alterados en su funcionamiento y también en la publicidad. Bueno, cualquier disciplina que quiera hacer algo de ciencia sobre un ámbito de estudio tiene que ser capaz de medir elementos de ese ámbito de estudio, ¿no? Si no, no es ciencia. Y la psicología de la motivación también se ha planteado el reto de poder medir la motivación a través de buscar instrumentos válidos, ¿no? Fiables, es decir, que miran realmente aspectos que podamos relacionar, ¿no? Claramente con la motivación y que los miran bien, ¿no? A esto llamamos fiabilidad. Y luego, pues también se han planteado cómo poder aplicar, ¿no? Estos conocimientos a diferentes campos, ¿no? Que nos referíamos anteriormente. Hemos visto, si recordáis, a lo largo de la asignatura como diferentes enfoques, ¿no? Un enfoque más fisiológico, conductual, de la motivación, y cada uno de estos enfoques pues ha propuesto una serie de medidas de cómo poder inferir a través de medidas específicas estados de motivación, ¿no? Desde un punto de vista de la conducta, por ejemplo, unos presupuestos básicos para poder relacionar la conducta con la motivación es que la conducta sea realizada de manera espontánea por el sujeto, ¿no? Es decir, que el sujeto pueda decidir hacer o no hacer una conducta. No podemos decir que un sujeto está motivado a parpadear, porque eso es un reflejo, ¿no? Si nos soplan en el ojo, la conducta de parpadeo es una conducta automática, para eso no hay motivación, ¿no? Es decir, no existe esta espontaneidad de poder decidir hacer o no hacer, ¿no? Este es un requisito previo, ¿no? Otro requisito, vamos, clásico de los teóricos de la psicología de la conducta es que hay que atender a la conducta observable, y ellos han planteado que la fuerza motriz de la conducta observable, ¿cuál es? Pues la motivación, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros de medida se han propuesto desde este punto de vista conductual? Pues un primer parámetro de medida es la tasa de respuesta, ¿sí? Que sería la frecuencia de emisión de una conducta, y la relación sería que a mayor tasa de respuesta podríamos inferir que hay una mayor motivación. ¿Cuántas veces es capaz de apretar la palanca una rata para conseguir una bola de comida, ¿no? Pues en función del número de veces que se ha
que la rata apriete la palanca, vamos a poder hacer inferencias, ¿no? O plantear hipótesis sobre su motivación. También sobre la exactitud, ¿no? Sobre los aciertos y errores, el grado de eficiencia en la relación de una tarea, ¿no? Esto mide la exactitud de las respuestas y también podemos establecer una correlación, ¿no? Una relación entre el grado de exactitud y el grado de motivación. Cuando alguien está cometiendo muchos errores en una tarea, una de las cosas que nos planteamos es, no le interesa, ¿no? Cuando los entrenadores del equipo de fútbol están observando que los jugadores en ese entrenamiento pues no dan pie con bolo, se dirá, venga, que estáis en la inopia, que esto, ¿no? Y una de las cosas a las que se recurre es a fomentar la motivación, ¿no? También podemos observar fallos por omisión, ¿no? Por comisión o intentos por solucionar un problema. Los fallos por omisión serían, por ejemplo, fallos en los que, imaginaos en una tarea de ordenador, que dicen, cuando aparezca un estímulo X, un signo más, tienes que apretar ¿no? Un fallo por omisión sería contar el número de veces que ha aparecido ese el signo de más y no has apretado. Pero también te podrían decir, cuando salga un menos, entonces no tienes que apretar. Y depende de de cuán complejas sean las instrucciones o de cuánto de rápido vayan pasando los estímulos, es posible que alguna vez pase el signo de menos y tú aprietes. Ese sería un fallo por comisión, ¿no? O podemos valorar también los intentos de solución de un problema. ¿Cuántas veces intenta la rata completar el laberinto para conseguir la bolita de comida? ¿Cuántas veces se arranca a buscar? ¿Vale? Bueno, como decíamos, estas acciones tienen que tener ese carácter de poder elegir, ¿no? De libertad, ¿eh? También el poder elegir entre varias alternativas. Cuando tenemos varias alternativas para poder elegir una de ellas, esto nos puede hablar de cuáles son las motivaciones internas de cada uno de nosotros para haber elegido una cosa y no la otra, ¿no? En la elección de una carrera profesional, por ejemplo, hay factores internos, ¿no? Motivacionales que hacen que alguien, por ejemplo, elija carreras en función de una motivación interna de logro o de una búsqueda de una buena posición social o porque esto puede proporcionarme más fácilmente un trabajo o porque esto simplemente es a mí lo que me va en la vida, ¿no? Y esto nos habla de naturalezas de la motivación que son muy diferentes unas de otras, ¿no? Podemos valorar también los tiempos de reacción, ¿sí? Es el tiempo que tarda un sujeto en responder a un estímulo o en solucionar un problema. ¿Cuánto tiempo tarda la rata desde que abrimos la trampilla del laberinto en arrancarse a correr? ¿No? O se queda parada y lo piensa un rato. Esto nos habla claramente de diferentes grados de motivación, en el sentido de que menores tiempos de reacción indican una mayor motivación, ¿no? También hay otras medidas como la persistencia, ¿no? El insistir en la tarea, el grado de esfuerzo, etc. Bueno, estas aportaciones lo bueno que tiene es que son muy rigurosas en el método. Se puede medir muy bien tiempos de reacción, número de intentos, tasa de respuesta, etc., ¿no? Pero, sin embargo, no podemos definir claramente qué otras variables pueden estar, por ejemplo, afectando a los tiempos de reacción. Si pueden haber pues, variables de cansancio, ¿no? Si la persona ha dormido bien o no ha dormido bien la noche anterior, si no sé, pues tiene alguna enfermedad, ¿no? Se está cogiendo un trancazo y resulta que pues, mentalmente no está tan despejada, ¿no? O dependiendo de cómo definamos las conductas, ¿no? O los objetivos, pues a veces definir acierto y error puede que no sea tan claro. Bueno, esto desde el punto de vista de las medidas conductuales. Desde el punto de vista de las respuestas fisiológicas,
habría como dos maneras diferentes de enfocarlo, las medidas. Una, desde un punto de vista de la disciplina, ¿no?, de la psicología fisiológica, lo que hacen es provocar cambios en el organismo y analizar su influencia en la conducta. Por ejemplo, meter una inyección de adrenalina, ¿no?, intravenosa, y observar cómo cambia la conducta, por ejemplo, respecto a la disponibilidad para arrancarse a hacer una cosa, ¿no? Os he puesto ahí un link, un vídeo muy interesante, ¿no?, de cómo es un vídeo que podéis ver si os interesa también el tema de las adicciones, la patología de la motivación, porque ahí en este vídeo, es un vídeo del año 50 y tantos, ¿no? Es un vídeo que publicaron los autores cuando en aquel momento se planteaba que se estaban conociendo los centros cerebrales del placer, ¿no? Porque se insertaron en una rata unos electrodos, entonces cuando la rata apretaba una palanca recibía una descarga muy suave de corriente eléctrica en esos electrodos, de tal manera que esos electrodos estimulaban unas áreas del cerebro y, como suele pasar muchas veces en la investigación, en alguna de estas, pues situaron por error los electrodos en un sitio en el que no debían estar situados, y de repente se encontraron que la rata no paraba de apretar la palanca y estaba bien a estimularse, ¿no? De tal manera que esto puede ser también una manera de cómo poder fisiológicamente comprender que hay algunas regiones del cerebro que están claramente unidas a las conductas de la motivación, ¿no? Bueno, ya os lo he puesto ahí, que tenéis en el minuto 8 del vídeo el ejemplo 8 y pico. Así que tenemos una posibilidad que es inducir cambios en el organismo, por ejemplo, a través de electrodos en el cerebro o inyecciones con sustancias, y ver cómo esto modifica la conducta, o podemos simplemente provocar estímulos externos y ver cómo esto, qué tipo de reacciones provocan en las personas, ¿no? Podemos pues observar dar una proyección, imaginaos, en una pantalla de estímulos neutros, ¿no?, o estímulos con un alto contenido sexual, ¿no?, y observar qué diferencias hay en la conductancia dérmica de la piel, ¿no? Esta sería una medida desde la psicofisiología. Bueno, estas medidas, en comparación con las anteriores, son medidas no invasivas, que, desde este punto de vista, ¿qué tipo de medidas se suelen emplear? Pues, como decíamos antes, medir la actividad electrodermal, ¿no?, donde se están midiendo pequeños cambios en la resistencia, conductancia dérmica ante la exposición a diversos estímulos. Lo que hacen estos electrodos es medir, en función de cuánto sudor, ¿no?, micropartículas de sudor, eso modifica la conductancia eléctrica de la piel, ¿no?, y eso se puede detectar con electrodos. Hay otras medidas, por ejemplo, cardiovasculares, como la frecuencia cardíaca, ¿no?, medida con el electrocardiograma, o el pulso cardíaco, ¿no? Podemos medir esto en función de estar en reposo, haciendo algún tipo de tarea, o medir el flujo sanguíneo, ¿no?, a través de medir la dilatación de los vasos sanguíneos, o la presión arterial, ¿no?, ejercida por la sangre, que esto sabemos que cambia según también la actividad del organismo. Lo que se ha observado es que en situaciones de alta motivación aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y disminuye el flujo sanguíneo periférico. Bueno, las más usadas, las más fiables, parece que son la actividad electrodermal y las cardiovasculares. Se cuenta con una mayor evidencia sobre ellas. Bueno, ¿qué limitaciones podemos observar en estas? Pues que son medidas indirectas de la motivación, que pueden ser también resultado de otras variables extrañas que no estamos controlando bien, ¿no?, como el grado de atención, la percepción, o emociones que pueden estar afectando internamente al sujeto sin que nosotros seamos conscientes de ello.
y que, claro, pues el significado es cuestionable por el carácter subjetivo, ¿no? de la conductancia dérmica. Liar esto con la motivación, desde luego es una hipótesis bastante razonable, pero siempre hay que tomarlo intentando valorar también otras circunstancias que pensamos que pueden afectar a esos resultados, ¿no? Normalmente pues tienden a ser más fiables el uso combinado de varias medidas, ¿no? y esto aminora las limitaciones de estas técnicas, ¿no? Las hacen más fiables. Bueno, otra cosa que podemos hacer es preguntar a las personas por sus estados internos, subjetivamente, ¿no? Y con esto se emplean, pues, autoinformes, cuestionarios, entrevistas, ¿no? Los autoinformes, lo que hacen los sujetos es aportar información de sí mismos, ¿no? Esto, por ejemplo, en el trabajo clínico con pacientes, imaginaos pacientes que sufren de un trastorno de ansiedad, lo que hacemos es, con mucha frecuencia, pedir informes. Oye, vete anotando en cada momento, cuando tú te notes más nervioso, más nerviosa, pues intenta graduar esa sensación de nervios de 0 a 10, date cuenta de en qué situación pasa y cuánto tiempo dura. En adicciones también se piden registros de, por ejemplo, pues con un problema de la adicción al alcohol, antes de empezar a tratar y a establecer objetivos de abstinencia, simplemente lo que se hace es tomar una medida de tasa base, ¿no? Oye, ¿con qué frecuencia bebes? A partir de ahora, durante 15 días, lo que vamos a hacer es anotar lo que bebes y qué tipo de bebida, en qué cantidad, en qué circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa después? Etcétera, ¿no? Y estos son, pues, autoinformes o autorregistros. Pues podemos centrar los autoinformes en los sentimientos, en las creencias, podemos utilizar entrevistas con preguntas abiertas o preguntas cerradas, donde digamos, pues ¿tuviste ganas de beber? ¿Sí o no? ¿No? Podemos hacer preguntas abiertas. Oye, pues ¿cuándo empezaron? ¿De qué te acordabas cuando estabas en esta situación? ¿No? O podemos emplear también diferentes métodos de recoger las respuestas a través de escalas, ¿no? Pues de 1 a 5 puntúa, ¿no? ¿En qué grado estás de acuerdo con esta afirmación no estás, o en desacuerdo con esta afirmación? La finalidad de estos autoinformes puede ser, pues, o bien estudiar qué tipo de motivaciones pueden haber en común de las personas, ¿no? ¿Os acordáis cuando hemos hablado de la motivación, pues, de afiliación, ¿no? La motivación al poder, etcétera, ¿no? Pues parece que estas son motivaciones universales que también se han estudiado a través de estudios que han empleado este tipo de técnicas, ¿no? ¿O qué relación hay entre la motivación y la conducta, ¿no? Tratando de observar, por ejemplo, diferencias entre diversas personas, ¿no? O cuáles son los aspectos mediadores de la motivación. Por ejemplo, si puede haber más aspectos intrínsecos o aspectos más extrínsecos, ¿no? De refuerzos que pueden estar controlando la motivación, etc. Bueno, ¿qué ventaja tienen los autoinformes? Pues que nos permiten un acceso rápido a la estimación de la motivación. Entonces, bueno, pues pedir al sujeto información directamente, ¿no? Pero a su vez, pues pueden tener una validez muy relativa, ¿no? Que todo esto hay que ponerlo siempre, hay que tomarlo con cierta precaución y no dar ningún indicador como un indicador absoluto de la motivación, ¿no? Porque muchas veces las personas pueden distorsionar la información que dan, ¿no? Un pederasta, por ejemplo, puede sentir vergüenza social de reconocer que a él le motiva o le resulta excitante la visión de un niño desnudo, ¿no? Aunque nosotros, pues en un escenario de consulta, puedes saber, ¿no? Que esa persona acude a ti por un problema de este tipo, y tú le preguntas por esto, pues claro, ahí la deseabilidad social, ¿no? Puede, desde luego, sesgar enormemente la información sobre las motivaciones en un momento dado de una persona, ¿no?
o mecanismos como el autoengaño, o el no darse cuenta de las cosas, la falta de conciencia del problema. O también derivadas del diseño de la prueba, ¿no? Pues imaginaros si hacemos un listado de 90 ítems y le pedimos a cada sujeto que nos de 1 a 5 dime cuánto de motivante resulta para ti, pues igual los 10 o 15 primeros pues hace con cierta detalle, pero si ya empieza a funcionar el tema de la fatiga, ¿no? Pues la fiabilidad de la información de los 15 últimos comparada con la fiabilidad de la información de los 15 primeros, pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo digo que esto realmente es delicado, ¿no? Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Bueno, ¿en qué ámbitos de aplicación se han concretado los resultados de los estudios de la psicología de la motivación? Pues uno claro es el de la actividad física y el deporte, ¿no? Ya veis que tiene la actividad deportiva este carácter, ¿no?, previo de poder ser voluntaria, ¿no?, de que requiere de un esfuerzo continuado, que requiere de adaptación a condiciones cambiantes, hay que hacerla bajo presión ambiental, bajo ansiedad, bajo estrés, ¿no? No sé, el estrés o la presión que significa para un jugador, pues, jugar una final, ¿no? Lo que sea, ¿no? Requiere además del mantenimiento de una disciplina. Todas estas son condiciones que, desde luego, son como un buen caldo de cultivo para valorar, ¿no?, como el rendimiento de la motivación de un sujeto. Bueno, podemos valorar tanto la actividad física de naturaleza competitiva como de la actividad lúdica, ¿no? Ambas exigen habilidades físicas, pueden estar más o menos guiadas por reglas, ¿no? Pero vamos a ver cómo hay estudios que tratan de valorar cuándo las personas pueden obtener mejores y peores resultados, ¿no? Esto, desde un punto de vista histórico, pues comenzó a estudiarse en el año 65 en Roma, donde ya se organizó el primer Congreso Mundial sobre Psicología y Deporte. Y ha habido, digamos, como dos tradiciones diferentes de investigación. Una, la tradición europea, y otra, la tradición norteamericana, ¿no? Las dos. La tradición europea, digamos, que se ha enfocado más en estudiar la motivación del deportista, su personalidad, cómo maneja la tensión previa a la competición a través del uso de autoinformes, ¿no? Y sin embargo, la tradición norteamericana se ha enfocado más en cómo es el aprendizaje de las estrategias motoras, habilidades motoras, ¿no?, de cada disciplina deportiva, cómo es el papel de la activación, ¿no?, del arousal en el rendimiento, y el uso de indicadores como los tiempos de reacción, ¿no?, como medida motivacional. Entonces, que ambas pueden ser absolutamente complementarias. Bueno, actualmente esta investigación se ha extendido a ámbitos como los periodos de recuperación de las lesiones deportivas, ¿no? Si os gusta el fútbol, ¿no? A mí no me gusta demasiado, pero algunas cosas que leo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando algún deportista no se recupera de la lesión y tal, cual, una de las cosas sobre las que se empieza a especular es si realmente está interesado ¿no?, en jugar, en participar, o no está más pensando en cambiar de equipo y entonces no se quiere lesionar, ¿no?, para no amenazar el fichaje, lo que sea, ¿no? Cosas, ¿no? O fenómenos como el abandono deportivo, ¿no? Veremos un poco con qué se ha ligado respecto a la motivación. También se han estudiado aspectos más específicos como el establecimiento de metas, las motivaciones al logro, los procesos de atribución. Bueno, claramente cualquier actividad que requiere esfuerzo necesariamente va a requerir de motivación asociada. Y se han estudiado, por ejemplo, cuáles son los motivos que refieren las personas que hacen estos esfuerzos, ¿no? Puede ser por mero disfrute o por la motivación a ejercitarse, ¿no? El disfrute aquí lo tenemos por duplicado. Yo estaba aquí como muy de disfrutar en ese momento. O de vivir experiencias reconfortantes, por ejemplo, el confort que proporciona
los momentos finales o posteriores a la realización del esfuerzo, ¿no? Es mucha experiencia de esto, ¿no? Hacer algo de ejercicio físico y la sensación de bienestar que uno obtiene después, ¿no? Bueno, los estudios que han analizado las metas, por ejemplo, han observado que favorece el alcanzar las metas cuando se puede individualizar las metas con cada deportista, ¿no? Y con esta individualización de las metas establece metas concretas, metas alcanzables. Y combinan metas a corto y a largo plazo. Las metas a corto sería, como dice, como ha popularizado Simeone, ¿no? El partido a partido. ¿Sí? Vamos a ir solamente, vamos a pensar en hacerlo bien hoy y luego ya veremos si llegamos a la Champions, a la UEFA, o qué es lo que hacemos. Esta sería la meta a largo plazo, ¿no? Entonces, establecer metas concretas, metas alcanzables, ¿no? Esto requiere conocer cuál es el punto de partida del deportista, qué es lo que él es capaz de hacer, ¿no? Y digamos como ampliando un poquito, ¿no? Estos objetivos y ofrecer retroalimentación al deportista, ¿no? Señalarle cuáles han sido los aspectos que se han observado desde fuera, ¿no? Pues en los que se ha desenvuelto mejor, donde se ha visto un menor rendimiento, etc. Bueno, también el establecer modelos de modificación de conducta, ¿no? Esto es aplicar la modificación de conducta a la práctica deportiva, ¿no? Que consideran mejorable por el aprendizaje, ¿no? Pienso ahora el significado del modelo de conducta que tiene que ser para los jugadores del Real Madrid tener a un gran jugador, ¿no? Como Zidane, ¿no? Como su entrenador, ¿no? Y cuáles son las palabras que Zidane les está señalando, ¿no? Lo que leía, disfrutar, trabajo y disfrutar, ¿no? Como modelo de conducta. Es algo que, por ejemplo, en las tertulias también se decía que era uno de los déficits, de los aspectos más débiles del liderazgo como entrenador del anterior entrenador, de Benítez, ¿no? Porque no había sido un gran jugador, como no tenía esta labor de modelo de conducta, ¿no? Bueno, se han estudiado también modelos cognitivos, estudiando cómo es la motivación al logro, o favoreciendo la motivación al logro, trabajando también con modelos atribucionales, ¿no? Trabajando, pues, por ejemplo, atribuciones del éxito, siempre a través de mecanismos internos, estables, controlables, al esfuerzo, ¿no? Pues a tu capacidad, ¿no? A tus cualidades, ¿no? Y también incidiendo en la autodeterminación, ¿no? En la capacidad o el grado en el que el deportista es capaz de definir sus propios objetivos, ¿no? Y implicar al deportista en la consecución de esos objetivos que ha elegido él por sí mismo también, ¿no? Se ha estudiado también el abandono deportivo, ¿no? Como el cese de la motivación a la competición, ¿no? Entendido así de estas maneras, en estos términos, ¿no? Y se ha planteado qué razones dan los deportistas que abandonan, pues la excesiva competitividad, ¿no? Y el énfasis en ganar. Si fijáis, esto siempre tiene que ver con, podríamos decir que es pasar de la motivación intrínseca a la extrínseca, ¿no? La motivación intrínseca tiene que ver con yo hago esto porque me lo paso bien, porque me resulta agradable jugar a frontenis, ¿no? Una motivación más extrínseca sería conseguir el campeonato, ¿no? Bueno, cuando esto se carga claramente en este sentido, ¿no? Pues parece que es más fácil encontrar fenómenos de abandono, ¿no? Incidir en una mayor motivación extrínseca, ¿no? Porque la intrínseca protege de la desmotivación y refuerza este compromiso con la práctica. Bueno, en el ámbito de las adicciones, ¿no? También se ha estudiado la motivación. Claramente este es un concepto central, ¿no? para entender las adicciones, y cualquier programa de rehabilitación de cualquier tipo de adicción tiene que comprender necesariamente cuáles son las motivaciones de esa persona para embarcarse en un programa.
y tratar de entender también cuáles han sido los aspectos motivacionales previos de la vida de esa persona antes de desarrollar la adicción, que han sido afectados por la conducta adictiva. Bueno, claro, todas las adicciones tienen este componente común de satisfacer un deseo, ¿no? De satisfacer una motivación, ¿no? Luego tienen que ver con el deseo de generar una expectativa, de satisfacer una expectativa, como por ejemplo las adicciones al juego, ¿no? O el deseo de obtener placer, ¿no? La adicción a las drogas, al alcohol, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, que tanto adicciones físicas como conductuales estimulan los mismos circuitos de recompensa en el cerebro, ¿no? Es decir, aunque las conductas adictivas parece que son diferentes, no es lo mismo tomar cocaína por la nariz que jugar a la máquina tragaperras. Sin embargo, en términos de cómo está trabajando el cerebro, las diferencias no son tan grandes. Si os interesa ver el vídeo, que os he puesto ahí, es muy interesante en este sentido. Y los procesos motivacionales en cualquier tipo de adicción se suelen alterar de una manera muy profunda, ¿no? De alguna manera es como si, bueno, lo que para cualquier persona podría ser interesante de jugar en una ocasión, pues jugar una partida de póker, ¿no? Cuando digamos, la adicción al póker va consolidándose, es como si la conducta de jugar al póker fuera escalando posiciones en el ámbito de la motivación hasta situarse como lo más importante, de tal manera que otras motivaciones, como pueden ser, oye, pues estar con mi familia, o cuidarme yo físicamente y dormir bien, ¿no? Porque una de las cosas que suelen contar las personas que juegan al póker es que juegan de noche, juegan de día, los horarios se desordenan, se desatienden las amistades, ¿no? Un valor, ¿no? Una motivación que suele ser bastante general. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la inmediatez de la recompensa favorece la instauración de la adicción. Muchas veces, para poder obtener lo que estáis haciendo vosotros ahora, ¿no? Como estudiar un día sí, y otro día, 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 y hacer un examen otro día, 7 días después, entonces te dicen si has aprobado, y entonces tienes si has aprobado te llevas el alerón, ¿no? Sin embargo, pues las conductas adictivas tienen este mecanismo de que tomas cocaína ahora y en el minuto siguiente ya te estás sintiendo bien. Y esto captura mucho, ¿no? Digamos que secuestra mucho estos sistemas de la motivación. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La jerarquía de valores de uno se ve muy modificada, ¿no? ¿Qué motivaciones hay al inicio de la adicción? Pues, por ejemplo, estar en una situación de exclusión social. Esto claramente se observa con las drogas, ¿no? Personas que no cuentan con contactos sociales, a veces solamente el interesarse por me das, ¿no? Toma, o a quién le has cogido, es simplemente un mecanismo para poder entrar en contacto con otra persona. O personas que sufren, por ejemplo, alteraciones emocionales como episodios depresivos o síntomas agudos de ansiedad cuando se encuentran en contacto con sustancias, notan que esto da un alivio rápido, ¿no? Y es también un factor de riesgo muy importante, ¿no? Hay algunas personas que están más predispuestas a buscar el placer o a buscar conductas más extremas, ¿no? Y eso también es luego otro factor de riesgo, ¿no? Y que, bueno, pues al principio, digamos que la historia natural de cualquier tipo de adicción suele conllevar que al principio el consumo o la implicación en la conducta adictiva es como muy esporádica. Esto después se hace poco a poco más frecuente hasta que ya la conducta adictiva se consolida y en buena parte de las ocasiones, en algún momento, o bien de manera autónoma, o bien a través de
de ponerse en contacto con algún recurso especializado, las personas se plantean cambiar, ¿no? Y abordar ese problema. Bueno, ¿qué procesos de aprendizaje, por ejemplo, están implicados en la motivación de la adicción? Por una parte, por ejemplo, el condicionamiento clásico, ¿no? Aquí lo que pasa es que los estímulos neutros que acompañan a los efectos de la administración de las drogas, pues adquieren la potencialidad de desencadenar reacciones físicas de deseo de consumo, ¿no? Es decir, cuando uno está muy acostumbrado, por ejemplo, este es un ejemplo muy clásico, ¿no? Al principio a consumir, ¿cuándo? Pues cuando tengo más dinero, ¿no? Cuando acabo de cobrar. Cuando esto se repite un mes y otro mes y otro mes, ya solamente el hecho de saber que de aquí a 3 días voy a cobrar, ya desencadena por un fenómeno de condicionamiento clásico, ¿no? De asociación, desencadena ya el deseo de consumo, ¿no? También es cierto que se desarrolla tolerancia, ¿no? Las sustancias al principio hacen más efecto y luego, si uno se mantiene en el mismo contexto, pues dejan de hacer efecto y necesita tomar más dosis para incrementar la sensación. Hay que señalar que curiosamente, los efectos de las sustancias, hay un efecto aquí muy curioso que es que cuando esto se observa, por ejemplo, en animales de laboratorio, cuando se ha desarrollado tolerancia dentro de un contexto y le cambias a la rata a otro contexto diferente y le vuelves a dar la sustancia, esa tolerancia parece que se pierde y se vuelven a sentir los efectos, ¿no? de la sustancia en ambientes diferentes. Las hipótesis que hay para entender esto es que el cerebro, digamos, está procesando más información en ambientes nuevos y eso hace que también el efecto de la sustancia sea mayor. Y hay fenómenos de condicionamiento operante, ¿no? Por ejemplo, a pocas personas el primer cigarro, o la primera cerveza, o el primer porro, les han sentado bien. Sin embargo, hay todo un conjunto de estímulos alrededor que te están diciendo, ¡guau, qué bien, ya eres de la Cuadripandis!, ¿no? Cuando fumas el primer cigarro, luego es la primera cerveza, hay gente que te dice, que no pasa nada, ya vas a ver cómo. Y esto es un refuerzo social, ¿no? que favorece el consumo, ¿no? Y al principio también se consume por refuerzo positivo, es decir, para obtener placer, pero esto cuando los consumos se repiten más de una vez, termina por cambiar y por hacerse a través de mecanismos de refuerzo negativo. Uno comienza a consumir porque sabe que si no consume se va a sentir mal. Y entonces el mecanismo que empuja a consumir es como si fuera para apretar la palanca para que no me den la descarga eléctrica en las patas, ¿os acordáis? Bueno, y en el ámbito de la publicidad, pues cómo no, ¿no? También tocan los publicistas estos conocimientos, los saben bien, los manejan bien, ¿no? La motivación está claramente implicada en la elección de productos de consumo, ¿no? Y hay estudios, ¿no?, donde se han observado las reacciones del consumidor a diferentes productos publicitarios, ¿no? Y hay, por ejemplo, una clara asociación de los productos, ¿no?, de los anuncios que vemos en la televisión con motivos primarios, como por ejemplo el sexo, ¿no? Durante estas navidades, no sé si os habéis fijado, yo diría que el 90% de las colonias lo que te están diciendo es, tú te pones esta colonia y vas a tener un encuentro sexual con esta pedazo de modelo o este pedazo de modelo, ¿no? Entonces, claramente están manejando estos dos contenidos asociadamente, ¿no? Una conducta de seducción con usar esta colonia, ¿no? Las colonias estoy acordándome ahora de uno en concreto que cortan la imagen cuando parece que el chico ya va a empezar a quitarle la ropa interior a ella, ¿no?
Bueno, esto sería una asociación de ese producto con un motivo primario, ¿no? También hay otro motivo primario sería la evitación del dolor, ¿no? Por ejemplo, las campañas sobre las consecuencias de fumar o las campañas para prevenir las distracciones con los accidentes relacionadas con los accidentes de tráfico, ¿no? O el empleo de motivos secundarios como el poder o la afiliación con el uso de famosos para publicitar un producto, ¿no? What else? ¿No? Expreso, ¿no? Claramente, ¿no? Y otros tantos que podríamos poner, ¿eh? Bueno, se han estudiado también que para tomar una decisión, ¿no? Los consumidores combinan tanto, digamos, factores objetivos, que serían funcionales, como factores más subjetivos, más individuales, más emocionales, de personalidad, que serían más psicológicos, ¿no? Es decir, cuando tú te compras un coche porque, bueno, vamos a decir que objetivamente lo puedes necesitar, pero ¿por qué te compras ese coche y no otro? ¿No? ¿Qué es lo que subjetivamente o ese pantalón y no otro, podríamos decir, ¿no? Bien, pues ¿qué tipo de valoraciones hacemos? Pues hacemos valoraciones que tienen que ver con el prestigio, ¿no? Porque, oye, pues si tenemos un móvil más grande, no sé de qué manera, pues eso puede ser una comunicación de éxito, ¿no? Es una persona de éxito en la vida. O esto puede comunicar un grado de estatus, ¿no? O puede ser un indicador de que ya estoy en un cierto grado de madurez en la vida, cuando ya empiezo a beber alcohol, por ejemplo, ¿no? O puede significar también que para mí es una motivación muy importante y reduce mucho mi angustia respecto a la muerte, por ejemplo, y compro todo positivo, saludable, ¿no? Sin no sé qué, sin transgénicos o yo qué sé qué cosas, ¿no? O, sin embargo, es para mí muy importante, pues, cosas que puedan producir pues, placer, también es otra cosa con la que juegan mucho realmente eh, la publicidad, ¿no? Que había algún champú que decía, vamos, que te duchas con esto y vas a tener orgasmos de placer, ¿no? Bien, pues ya vemos que hay aquí pues, un conjunto diferente de motivaciones, ¿no? Bueno, estos también a lo largo de la vida, ¿no? Los aprendizajes que uno hace se han demostrado que pueden modificar la actitud hacia un producto, ¿no? Pues creando más inclinación hacia unos tipos o hacia otros, ¿eh? Bueno, también claramente el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional, ¿eh? Pueden modificar una respuesta afectiva del consumidor a un producto, ¿no? El aprendizaje observacional es lo que hacemos cada vez que estamos observando un anuncio de televisión, ¿eh? Donde hay un condicionamiento operante en el cual ponerte la colonia significa que te va a pasar una cosa muy buena, ¿no? Bueno, el condicionamiento clásico, ¿no? Se utiliza para generar una respuesta afectiva asociada al producto publicitario. Tenemos un estímulo condicionado, que es un producto que es absolutamente neutro, porque todo el mundo sabe que ponerte una colonia solamente es ponerte una colonia, no es nada más, ¿no? Pero esto se presenta con antelación a un estímulo, ¿no? Que es el famoso, ¿no? Y ya, si lo vamos asociando, ¿no? Eso va produciendo una conexión, ¿no? Bueno, se pueden trabajar también con fenómenos de extinción, ¿no? Cuando ya este estímulo se presenta sin el famoso, ¿no? Podemos también tratar de generalizar, ¿no? Pues esta reacción con un estímulo a que todos los estímulos similares a ese estímulo provoquen la misma respuesta condicionada, ¿no? Por ejemplo, pues a través de utilizar un producto de una marca determinada de un coche, ¿no? A otros productos diferentes, pero de esa misma marca determinada, que provoquen la misma respuesta condicionada.
Y también los publicistas trabajan con la discriminación en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto es más típico en Estados Unidos, ¿no? Donde se hacen campañas de publicidad más agresivas. Se presenta el anuncio pues de mi Coca-Cola, ¿no? En el centro y bien clarita, ¿no? Rodeada con gente que está sonriendo, bebiendo Coca-Cola, mientras otra gente está un poco ahí aburrida y un poco más gris, que beben Pepsi-Cola, ¿no? Entonces lo están asociando a otros estímulos que aparecen de una manera no destacada, ¿no? Bueno, y actualmente pues se utilizan técnicas como el electroencefalograma para observar las reacciones del consumidor durante el diseño de campañas publicitarias. Fijaros, ¿no? El grado de sofisticación que tiene esto. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con este tema.